Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te voy a hablar de un ingrediente sencillo, delicioso, muy fácil de encontrar en cualquier supermercado, que tiene un efecto benéfico para tu presión arterial. Mucha gente incluso tiene este ingrediente en casa, no lo usa y pierde la oportunidad de mejorar la pared de los vasos, disminuir la inflamación, mejorar la producción de óxido nítrico e incluso la elasticidad de las arterias. Así que te diré cuál es ese ingrediente y cómo añadirlo a tu rutina diaria. Te va a encantar, seguro. Quédate hasta el final, no te lo querrás perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes algún problema con tu presión arterial. ¿Te haces algún seguimiento? ¿Sueles medirte la presión? Cuando te la mides, normalmente ves que está dentro del valor normal o está por encima. Cuéntame un poco más aquí en los comentarios, me encantará leer lo que pongas. Si puedes, ve dejando tu me gusta en el video, eso es súper importante para mí. Eso le muestra a YouTube que te gusta el canal y que apoyas y confías en mi contenido. Y si conoces a alguien que tenga problemas de presión y necesite saber más sobre alimentos que pueden ayudar a su salud, comparte este video. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero aquí con el canal. Mucha gente cree que cuando hablamos de controlar la presión, se trata solo de quitar la sal, de reducir el sodio, pero no es tan así, ¿verdad? Porque la presión es mucho más compleja que simplemente quitar un ingrediente de nuestra alimentación. La presión puede involucrar la rigidez de las arterias de la persona, la disfunción del endotelio, que es la pared, o sea, la capa interna de los vasos, el propio estrés oxidativo, una inflamación crónica de bajo grado que acompaña a la persona hace tiempo e incluso la resistencia a la insulina. Entonces, lo que aumenta la presión no es solo la cuestión del volumen de sangre, sino principalmente la resistencia que la sangre encuentra para circular en nuestro propio sistema circulatorio. Así que, para hacer una comparación, imagina una manguera que está dura, reseca, que la dejaste mucho tiempo al sol y se le endureció la goma. La presión del agua allí dentro es mucho mayor que en una goma de una manguera que es nueva y es más maleable, más flexible. Entonces, solo para hacer esta analogía, cuanto más rígida es la pared del vaso, peor es para que controles tu presión arterial. Ese ingrediente delicioso y fácil de comprar, de tener en casa, que puede ayudarte con la presión arterial es el cacao en polvo. No hablo de chocolate en polvo, hablo de cacao puro, 100% o 70%. También te diré la diferencia. Porque el cacao tiene un conjunto de ingredientes, de nutrientes naturalmente presentes en él, que desempeñan papeles muy interesantes para nuestra presión. El primer ingrediente que está naturalmente presente en el cacao en polvo son los flavonoides. El cacao tiene un tipo específico de flavonoide llamado epicatequina, que tiene un papel muy interesante en nuestro organismo, estimula la producción de óxido nítrico, que es una molécula que regula la dilatación de los vasos. ¿Recuerdas que te hablé de la manguera, que es más flexible? Entonces, cuando se libera, indica que esta musculatura lisa de las arterias se relaje y cuando se relajan, se dilatan y cuando se dilatan, la resistencia vascular cae. Entonces, cuando esa resistencia cae, la presión tiende a disminuir. Y este mecanismo es lo que sucede de forma similar durante la práctica de ejercicio físico. Entonces, es muy interesante. Los estudios ya verificaron en la práctica que el cacao, por estos flavonoides presentes, que tiene una cantidad significativa, puede tener un impacto también significativo en bajar la presión arterial de la persona. Entonces, esta reducción significativa de la presión arterial, sabemos que con el paso del tiempo puede ayudar a disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular. Y los beneficios son más evidentes aún en personas que ya tienen la presión levemente elevada, quienes tienen síndrome metabólico, quienes tienen resistencia a la insulina y que ya tienen más de 50 años. Entonces, consumir cacao, principalmente para estas personas, da un efecto benéfico bastante interesante de forma complementaria. Otros ingredientes benéficos que tiene el cacao son el potasio y el magnesio. Estos dos minerales tienen un papel muy interesante con relación al control de la presión arterial. El cacao en 2 cucharadas soperas puede tener de 300 a 400 miligramos de potasio, que es una cantidad muy grande, es incluso mayor que la de un plátano, por ejemplo, y con relación al magnesio puede ser de 80 a 100 miligramos. Patricia, no entiendo muy bien qué significa eso en la práctica. Cuando vemos la cuestión del magnesio, específicamente 2 cucharadas soperas de cacao pueden ofrecer el 25% de la necesidad de magnesio que necesitamos durante el día. Entonces es muy interesante porque sabemos que el magnesio está relacionado con el relajamiento de la musculatura lisa de las arterias, con la regulación del tono vascular de los vasos, con la mejora de la sensibilidad a la insulina y también la reducción de la inflamación vascular de los vasos sanguíneos.
Incluso la deficiencia de magnesio es relativamente común en personas con hipertensión, con síndrome metabólico, entonces termina siendo una forma fácil y deliciosa de que agregues más magnesio en el día a día. El potasio es otro ingrediente del que hablamos mucho cuando pensamos en la presión arterial en el control de la presión, porque el potasio actúa de forma contrarregulatoria al sodio, por así decirlo, ¿no? Existe en nuestro cuerpo lo que llamamos bomba sodio-potasio. Entonces, cuando tenemos más potasio en el organismo, logramos estimular que el sodio sea arrastrado junto con el líquido para ser eliminado a través de la orina. Entonces, ayuda a excretar a través de la orina el exceso de agua y el exceso de sodio. Entonces, el potasio es muy importante si queremos controlar la presión arterial. El potasio dietético que consumimos a través de la alimentación es el más indicado en estos casos. Y como te dije, el cacao es una excelente fuente de potasio natural. Otro efecto benéfico puede ser en la inflamación, en el estrés oxidativo. Sabemos que la hipertensión está muy ligada a ese estrés oxidativo cuando hay exceso de radicales libres. El óxido nítrico se degrada más rápido, por lo que hay menos vasodilatación y más rigidez en las arterias. Y estos flavonoides del cacao pueden actuar como antioxidantes, reduciendo esa degradación. Así, con menos estrés oxidativo, el óxido nítrico tiende a durar más en la circulación, favoreciendo el entorno vascular. Antes de hablar sobre qué tipo de chocolate, cuánto consumir y cómo consumirlo, quiero decirte algo. Al hablar de los beneficios del cacao, no quiero decir que sea una carta blanca. Solo voy a añadir cacao a mi día a día y podré comer lo que quiera. Mucho sodio, mucho azúcar, mucha grasa mala, sin preocuparme por la dieta, sin hacer ejercicio, pudiendo fumar. No es así. Sabemos que la presión arterial se relaciona con varios factores, es multifactorial. Lo ideal es tener siempre sentido común con la alimentación, el estilo de vida y el sueño. Evita el alcohol y el tabaco, ya que son muy perjudiciales para la presión. Nunca dejes tu medicación por tu cuenta y consulta regularmente a tu médico o nutricionista local. Entonces hablemos qué tipo de cacao, cuánto podemos añadir al día a día y cómo hacerlo de forma regular. Porque no sirve cualquier chocolate. Como dije, hay una gran diferencia entre el chocolate soluble y el cacao puro. Y cuando pensamos en el propio chocolate en barra, un chocolate al 70 u 80% frente a un chocolate con leche. Cuando el chocolate tiene mucha concentración de azúcar, tiene mucha grasa añadida y poca cantidad de cacao, acaba teniendo menos efectos benéficos porque tiene menos de esa sustancia, de ese ingrediente que es el cacao, que es el que va a aportar esos beneficios. Además, vale la pena recordar el papel negativo del azúcar en el control de la presión. A veces pensamos mucho en el sodio o la sal, pero el azúcar daña muchísimo las arterias. Tengo un video aquí en el canal hablando qué le hace el azúcar a nuestra circulación, a nuestra presión y a nuestro corazón. Ese video está muy bien, te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Consumir azúcar en exceso aumenta la inflamación, la resistencia a la insulina e incluso la presión a largo plazo. Y el efecto del que hablamos es con cacao al 100%, o al menos más del 70%, idealmente más del 85%. Y normalmente, en cuanto a la cantidad, los estudios indican 2 cucharadas de cacao al día o más, no hace falta mucho más para obtener esos efectos beneficiosos del cacao. Entonces, ¿cómo consumirlo de forma estratégica? Porque mucha gente solo piensa en la leche. Claro que puede ser una opción interesante que lo pongas en tu leche vegetal y lo hagas como si fuera un chocolate caliente o incluso un chocolate frío si te gusta, puede ser una opción interesante. Pero recuerda que también puedes ponerlo en tu panqueque, mezclarlo con huevo salvado, batirlo bien y hacer un panqueque de cacao, queda delicioso. Puedes mezclarlo en tu batido, ¿no? Si sueles tomar un batido con leche, con proteína de suero, una fruta, puedes poner el cacao ahí también que va a enriquecerlo aún más. Otra alternativa también es en tu avena mezclado con yogur con chía para hacer esos vasitos de desayuno que tengo muchas recetas deliciosas aquí en el canal. Entonces, lo más importante es que pienses en la regularidad, en cómo añadir esto de forma diferente en el día a día y también sin añadir leche condensada, azúcar, crema de leche, porque ahí estarás perjudicando un alimento que sería muy benéfico e incorporando otros ingredientes no tan saludables así. Recordando, si te gusta el chocolate en barra, que tengo una receta aquí en el canal para que hagas tu propia barra de chocolate en casa y es mucho más fácil de lo que imaginas, voy a dejar el enlace para esa receta aquí. Y también tengo receta de helado de chocolate, mousse, pudín. Entonces voy a dejar mi lista de reproducción de dulces con chocolate aquí abajo para inspirarte. Dime si sueles comer chocolate en el día a día, qué tipo de cacao compras, si es el 100%, si es el 70%. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar el me gusta en el video, porque eso es muy importante para mí.
y de compartir este video aquí con quien creas que le va a gustar esta información. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien, eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.